Escuchaste hablar de el fuego eterno, el castigo eterno de Dios. Sabes que hay mucha gente que tiene la idea de que los impíos, los malos, los rebeldes, se quedarán ardiendo por toda la eternidad, pagando por sus delitos y pecados. Y encuentran alguna base en la Biblia, porque esa expresión fuego eterno no nace en la cabeza de algún ser humano, nace en la palabra de Dios. Solo que, como ya dije hasta aquí, y lo voy a repetir una vez más, cuando estudias algún tema en la Biblia, la vida, la muerte, la salvación, la gracia, el estilo de vida, lo que tú quieras, no puedes tomar un versículo por aquí y otro por allá para construir el pensamiento central del tema. Lo que tienes que hacer es tomar todos los textos de la Biblia que hablen sobre ese determinado tema y colocarlos en los platillos de la balanza. Entonces, si encuentras, solo por decir, 100 versículos que digan una cosa y 3 versículos que digan lo contrario, por lógica estos 3 tienen que tener alguna explicación a la luz de los 100, porque en Dios no puede haber contradicción. Entonces la palabra fuego eterno está en la Biblia, pero tiene que tener algún sentido que nosotros tal vez a primera vista no estamos entendiendo. El propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que la idea de pecadores ardiendo por toda la eternidad no combina con el carácter de Dios. Dios es amor. Y a propósito, mira lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 31 al 33. Voy a leer. Dice así: el Señor no rechaza para siempre, antes bien, si aflige, también se compadece según su gran misericordia, pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Está claro aquí, Dios es amor. La aflicción, el sufrimiento, el dolor es una consecuencia, es un resultado natural de la rebeldía del hombre. Pero Dios, siendo amor, Él no se complace en el dolor, en la aflicción, en el sufrimiento de sus hijos. El versículo es claro. Entonces ahora vamos a entrar a la primera parte del estudio de esta semana bajo el subtítulo de ¿gusanos inmortales? Es una pregunta, ¿gusanos inmortales? ¿Y de dónde viene esta pregunta? De un versículo registrado en Isaías capítulo 66, versículo 24, que habla, es una profecía que se refiere al comienzo de la vida eterna cuando Cristo venga. Y entonces mira lo que dice el texto, Isaías 66, 24, dice: saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. ¿Saldrán quiénes? Los redimidos. Y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables para todo ser humano. Este versículo es para hacernos pensar. Dice que los redimidos saldrán y verán los cadáveres de los impíos y los gusanos comiendo la carne de sus impíos, porque tú sabes que cuando un cuerpo se descompone, pues los gusanos comienzan a devorar las carnes. Pero aquí se usa la expresión que su gusano nunca morirá, ni el fuego que arda en él se apagará.
Ahora tú ves que aquí tiene que haber alguna figura, porque no puede ser llevado esto a la literalidad. Porque si los gusanos están comiendo la carne de los rebeldes y al mismo tiempo el fuego está ardiendo, pues los gusanos tampoco existirían porque el fuego los consumiría. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Ahora, esto es interesante porque el propio Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él repitió este concepto. Y ahí al leer el texto que Jesús dijo, vamos a entender mejor esta situación. Marcos capítulo 9, versículos 47 y 48 dicen, y si tu ojo, el Señor Jesús está hablando aquí, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, arráncatelo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser arrojado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Miren las palabras del Señor Jesucristo. Y esto viene desde el versículo anterior, donde dice que si tu brazo es ocasión para que tú peques, entonces córtate el brazo, que es mejor que entres al reino de los cielos solo con un brazo, un manco, que con los dos brazos te pierdes en el infierno. Y entonces viene el texto ahora. Y si tu ojo te es ocasión para que peques, pues arráncate el ojo, que es mejor entrar tuerto al cielo que con los dos ojos perderte en el infierno, donde el gusano te come para siempre, el fuego no se apaga nunca. Evidentemente tú no puedes llevar esto a la literalidad. Jesús no está diciendo que cada vez que vemos algo que nos inspira el mal tenemos que arrancarnos los ojos, pues, porque en principio el pecado no está en los ojos, está en la mente. En todo caso tendríamos que arrancarnos la cabeza para no pensar más. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, el tema aquí no es arráncate los ojos, arráncate el brazo, ni que el gusano comerá al desobediente por el resto de la vida, ni que el fuego arderá. Ese no es el tema. Él está hablando de las consecuencias eternas del pecado. El pecado no se levantará por segunda vez. Esa figura del gusano siempre estará comiendo y el fuego siempre estará ardiendo. Se refiere a que para el pecado ya no hay más oportunidad. Cuando Cristo venga, el pecado acabará. Punto final, ya no habrá más pecado. Vamos entonces a la segunda parte de este estudio, hablando del fuego del infierno. ¿Ese fuego es eterno o no? En los versículos que leímos hasta aquí aparentemente es eterno. Pero ahora leamos Judas, versículo 7. Tú sabes que Judas solo tiene un capítulo. Judas, versículo 7, dice así: también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, está hablando de Sodoma y Gomorra, sufriendo el castigo del fuego eterno. Interesante. El escritor bíblico Judas aquí dice que los habitantes de Sodoma y de Gomorra, que fueron consumidos por el fuego como consecuencia de su actitud pecaminosa, de su desvío de la naturaleza, dice, recibieron el fuego eterno. Ahora yo te pregunto, hoy día, en el año 2022, ¿sigue ardiendo Sodoma y Gomorra? Claro que no.
Entonces, fuego eterno aquí no se refiere a que el fuego no va a dejar de arder nunca, sino a las consecuencias, porque por la eternidad quedará la lección de que el pecado trae como consecuencia la muerte. Hay una cosa que necesitamos tener en cuenta. La palabra eterno en la Biblia, cada vez que se refiere a Dios, habla de algo sin fin, sin principio, sin fin, eterno. Cada vez que la palabra eterno se refiere a Dios, se refiere a ese concepto, sin fin. Pero cada vez que la palabra eterno se refiere al hombre, se refiere a plenitud, a algo completo. Quiere decir que Sodoma y Gomorra fue consumida por causa de su pecado de manera completa. No que el fuego sea permanente, sino que las consecuencias del pecado se acabaron. La extinción del pecado para esas dos ciudades fue completa. Ese es el sentido de la palabra eterna cada vez que se refiere al ser humano o a las cosas de esta tierra. Pero vamos a un texto más que nos va a aclarar mucha cosa. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Ciertamente, dice, viene el día ardiente como un horno. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Ciertamente viene el día ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí entiendes una vez más el concepto del fuego eterno cuando referido al hombre. El fuego caerá, un fuego de consecuencias eternas, caerá sobre los inicuos, los pecadores, los rebeldes, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero una vez que la raíz y la rama se acabó, una vez que la materia prima del fuego se acabó, pues el fuego se acaba. ¿Te das cuenta? El fuego eterno no se refiere a un fuego que arderá por siempre, por los siglos de los siglos. Se refiere a su obra completa con relación al hombre. Está purificada la tierra. Todo lo que era contaminado por el pecado se acabó, ya no existe más. Si Dios castigara, tengo aquí un pensamiento escrito, si Dios castigara a los seres humanos para siempre, ¿por qué los estaría castigando? Por causa de su pecado. Quiere decir que el pecado no se va a acabar nunca, porque si el fuego no se acaba nunca, el pecado no se acaba nunca. ¿Te das cuenta? Pero la Biblia es contundente al afirmar que el pecado tendrá un punto final, el pecado no se levantará por segunda vez. Pero si está ardiendo permanentemente, pues está ahí presente todavía el pecado. Entonces tú te das cuenta que no encaja. Por eso vuelvo a repetir el concepto que dije al principio. Cuando hay 50 versículos de un lado y 2 versículos del otro lado, estos dos tienen que tener alguna explicación a la luz de los otros 50. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de los santos en el purgatorio. Porque hay diferentes filosofías, diferentes maneras de encarar la vida, la muerte, diferentes maneras de pensar. Y Dios es maravilloso porque Dios le da libertad a los seres humanos para creer en lo que sea, para pensar como quieran. Dios no prohíbe al ser humano pensar como el ser humano quiere, pero le aconseja y le enseña lo que la palabra de Dios dice. A los cielos y a la tierra coloco como testigo delante de ti, que te coloco la vida y la muerte. El camino de la vida es este. Yo te aconsejo que andes en el camino de la muerte. Pero si tú deseas
puedes escoger el camino. Yo te aconsejo que andes en el camino de la vida. Pero si tú deseas, puedes escoger el camino de la muerte. Y ahora las consecuencias tú las vas a recibir en tu experiencia. Dios es claro. Entonces, con relación al estado de los muertos, también el ser humano es libre de escoger el camino que quiera. Pero ¿qué pasa? Un ser humano dice, yo creo así porque he leído. ¿Dónde has leído? No, porque un escritor dijo, muy bien. Yo creo así porque el filósofo Platón pensaba de esta manera. Yo creo así porque me parece que es así. Ahora yo te digo, si tú me preguntas, ¿y usted por qué cree, pastor, lo que está diciendo? Porque la palabra de Dios lo dice. Y un día yo acepté la palabra de Dios como inspirada por Dios. Mi tema no es eso, pero yo tengo muchos motivos para creer porque la Biblia es una palabra inspirada de Dios. Fue escrita por hombres, pero Dios es el verdadero escritor que inspiró a los escritores bíblicos con su Espíritu Santo para que ellos dejaran el mensaje escrito para nosotros. Pero para mí la Biblia es un libro inspirado, por tanto yo creo en la Biblia. Cada uno tiene su fuente de información, yo tengo la mía, que es la palabra de Dios. Ahora, hay una manera de pensar con relación a los muertos, que si una persona murió, pero no era tan pecadora así, era más o menos buena, bueno, tuvo sus fallas, sus errores, pero no era un contumaz pecador miserable. Entonces, ¿qué pasa? No iría al paraíso, porque todavía no merece, pero tampoco iría al infierno, porque no merece. Entonces iría al purgatorio. Y en el purgatorio, él o sus familiares que quedaron en vida tratarían de pagar penitencias, hacer ofrendas, alguna cosa, para que él, después de un periodo de purificación en el purgatorio, pudiese pasar al paraíso. Es una manera de pensar bonita, pero mi pregunta es, ¿y de dónde viene esa información? Porque de la palabra de Dios no viene. Diciendo esto, leo Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Dice así: todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque al Seol, al sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, no hay purgatorio. Cuando tú mueras ya se acabó todo. No hay un periodo de vida en que vas a purgar por tus pecados, vas a mejorar tu manera de ser, o que tus parientes en esta tierra van a estar haciendo algo, ofreciendo misas o ofreciendo ofrendas, cualquier cosa así para que a ti te vaya bien mientras te estás preparando para entrar al paraíso. No existe eso en la palabra de Dios. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Así que si mi hijo murió, yo no puedo hacer sacrificios en esta tierra para salvar a mi hijo. Porque la palabra de Dios es clara. Dice que el alma que peca muere. El padre no puede hacer nada por su hijo, el hijo no puede hacer nada por el padre. La justicia del justo recaerá sobre él y la impiedad del impío recaerá sobre él. Y hay otro versículo más que nos ayuda a entender que no existe purgatorio. No hay un estado de vida en que el ser humano está mejorando para poder entrar al paraíso. Y ese texto es Hebreos capítulo 9, versículo 27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Murió, se acabó su oportunidad. Por eso todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque cuando mueras se acabó todo. Se acabó todo. Pero ¿y el paraíso? ¿Ah?
Los buenos que mueren, que tuvieron fe en Cristo, no se van al paraíso. Esta es otra interrogación. ¿De dónde sale la idea de que cuando una persona fue buena en esta tierra y muere, se va al paraíso? ¿De dónde sale esa idea? Porque yo te voy a leer lo que pasó con David. ¿Y tú crees que David estará en el cielo o no? Claro que fue un rey que cayó y cayó feo, pecó, cometió adulterio, en fin, pero se arrepintió. Y cuando tú te arrepientes, es como para Dios, como si tú nunca hubieras pecado. Porque cuando tú crees en Jesucristo, la justicia de Cristo cubre tu vida. Tus pecados son transferidos a Jesús, que murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Tanto así que Dios llamó a David, el hombre conforme a mi corazón, dijo Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quiere decir que David estará en el reino de los cielos? Claro que sí. Pero mira lo que dice Hechos capítulo 2, 29, 34 y 35. Mira, quien escribe Hechos es Lucas, y él está escribiendo lo siguiente: hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David no subió a los cielos, pero David mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, o sea, el Padre dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Claro, no. David murió. Su cuerpo está en la tierra, fue enterrado. Él no subió al cielo. Su cuerpo no subió al cielo, y si alguien quiere pensar, pero ¿y el alma sí? No subió al cielo. David simplemente está durmiendo, como la Biblia enseña, que todos los muertos duermen, inconscientes, no saben, no sufren, no tienen sed, no sienten hambre, hasta la venida de Cristo. Entonces aquí el versículo es claro. Y el propio David dijo que el Padre le dijo al Hijo: siéntate aquí a mi lado, a mis pies, hasta que ponga a tus enemigos por estrado. ¿Y cuándo va a suceder eso? Va a suceder con la segunda venida de Cristo. O sea, solo en la segunda venida de Cristo, David tendrá la oportunidad de ir al cielo. ¿Existe paraíso? Claro que existe. Pero nosotros tomaremos como herencia el paraíso cuando Cristo vuelva, cuando los muertos resuciten, los muertos en Cristo resuciten. Y si tú tienes la oportunidad de estar vivo cuando Cristo venga sin conocer esta muerte terrena, irás para el paraíso, con tu cuerpo, con tu ser entero. Llegamos a la última parte de este estudio, hablando de la cosmovisión bíblica de la vida. En resumen, lo que tenemos que decir en esta parte es que solo Dios es inmortal. El ser humano no es inmortal. Por lo tanto, la idea de que cuando el hombre muere, su cuerpo se va a la tierra, pero su espíritu inmortal sale o va al paraíso o al purgatorio o al infierno, o entonces anda vagando por ahí, eso no es bíblico. Tú no encuentras apoyo bíblico para eso. Mira lo que dice Primera Epístola a Timoteo, capítulo 6, versículos 14 al 16. Está hablando aquí del Señor Jesucristo. Dice que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que guardes tú los mandamientos de Dios hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes,
y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, clarito como la nieve. Dios, el Señor Jesucristo, el único que tiene inmortalidad. Entonces, si tú quieres tener vida eterna, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Pues ir al único que tiene inmortalidad. ¿Y quién es el único que tiene inmortalidad? Dios. Entonces ve a Él, entrégale tu vida a Él, convive todos los días con Él, permanece en Él y tendrás la vida eterna que viene de Él. Por eso, primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12 dice lo siguiente: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida, la vida eterna que nos ha dado, está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces mi pregunta para llegar al fin es: ¿tienes al Hijo en tu vida, en tu corazón? ¿Le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo? Si le has entregado el corazón a Jesús, no tengas miedo de la muerte, querido. No tengas miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte para ti va como un sueño del cual vas a despertar. Pero cuando despiertes, tal vez ya habrán pasado 10, 15, 20, no sé cuántos años, y verás a Cristo volviendo, e irás con Él para vivir eternamente. Y ese día verás a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a todos aquellos que murieron en Cristo. No tengas miedo de esta vida, porque aunque la lucha sea terrible, Cristo está contigo. Esta semana vas a tocar puertas, vas a entregar currículos por aquí, por allá, resúmenes para encontrar un trabajo. No tengas miedo, Dios va delante de ti. Pero tampoco tengas miedo de la enfermedad, Dios está contigo. Y tampoco tengas miedo a la muerte, porque tienes esperanza en tu corazón. Pastor, estoy sufriendo, yo sé, querido, porque tú y yo todavía peregrinamos en esta tierra de sufrimiento y de dolor. Y el peor dolor a veces no es el que nos sucede a nosotros, es el que le sucede a nuestros seres queridos. Porque cuando vemos sufrir a un hijo, porque cuando vemos sufrir a veces a un hijo, niño, inocente, que no tiene culpa de nada, ahí realmente el dolor es terrible. Y quién sabe, en este momento estoy hablando a alguien que está viendo a su hijo sin esperanza, a su niño. Deposita tu confianza en Dios. No desanimes. Un abrazo.